lo que hace la Iglesia Católica también es válido, porque hay una diferencia semántica. Es decir, Sí. si yo entiendo justificación también como santificación, puedo entender la distinción que hace la Iglesia Católica. Ahora, si yo hago la distinción clara, formal, entre regeneración, justificación y santificación, es legítimo lo que hace la Reforma. ¿Por qué? Si la justificación antecediera y no existiera la regeneración, entonces valdría el reclamo de anomianismo y de extrinsecismo que plantea la Iglesia Católica, en cuanto que yo soy decretado justo por Dios, pero no tengo vida de santidad porque Dios no está trabajando en modificar mi corazón, en renovar mi alma, en hacerme una nueva criatura verdaderamente. Digamos, el extrinsecismo luterano plantea que la justificación consiste solamente en un decreto legal, pero que nosotros seguimos siendo injustos y pecadores, ¿no? El famoso simul justus et peccator de Lutero. Bueno, en cierta manera sucede así, porque incluso aquel que fue justificado todavía sigue estando reato del pecado. Hay una tensión en lo que la Reforma llama el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? Hay una tensión que el catolicismo, como tiene una antropología integral y no dualista, el catolicismo dice, no hay dos naturalezas, hay una sola persona que o está en pecado venial, y si se muere va al purgatorio, o si está en pecado mortal, muere y va al infierno, o está en gracia. Para el catolicismo no existe la posibilidad de que la misma persona esté en gracia y en pecado. O está en gracia y está libre de todo pecado, o está en pecado y ha caído de la gracia. Bendiciones en Cristo. Espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y en esta tarde tengo el privilegio de tener conmigo a una persona que es multifacética o polifacética, sería el término. No hay mucha diferencia, en verdad. Se trata nada más y nada menos que del filósofo que también es cristiano, nuestro hermano Jonathan Ramos. Es músico, trovador, cantante, compositor, creo. Filósofo, le gusta la apologética y así, que aquí tenemos a Jonathan Ramos, también es pleitero y garrotero como yo, no mentira. Entonces, bendiciones Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Winston? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias, gracias. Estoy contento de estar en tu canal y con tu gente. Sí, me dedico a la historia, a la filosofía, a la política. Tengo una licenciatura en solidez facial, así que también toco canciones de vez en cuando. Y no creo que tenga derecho a llamarme apologeta ni nada. Pero sí, soy reformado, por lo menos. Al menos, sí, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Aunque estamos en una línea contraria, porque me parece que tú como que eres una línea más hacia el luteranismo, ¿verdad? El luterano, en tu definición teológica, si no te compromete o no importa, si no... No, Pero lo que pasa es que yo hago una lectura bastante calvinista de Lutero. Así que, viste, el servo arbitrio es un texto central en Lutero que en su crudo no difiere mucho de las lecturas que hace Calvino, salvo cuando nos metemos en el tema de la Santa Cena, la Eucaristía, el bautismo. El tema de los sacramentos, Lutero sigue siendo muy católico en muchas cosas y el auténtico reformado ahí es Calvino, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando se dividen las aguas, estoy con Calvino. Una de las cosas, Jonathan, que nosotros vemos que prácticamente divide a la teología reformada de Roma y también de la Iglesia Ortodoxa es la doctrina de la justificación. Recordemos que los reformadores redescubren a través de la historia y la patrística, agarran algo de aquí, algo de allá y sobre todo basado en las cartas de los romanos y terminan concluyendo que la salvación es única y solamente que por la fe. Aunque hay diferentes pequeños matices en la manera como ellos lo abordaban, pero el punto central es que es sola fide,
como base, como causa mediadora o instrumental de la justificación. Pero tú, como tienes experiencia también en el aspecto filosófico, sabemos que eres filósofo, que te dedicas a la docencia en este campo y tienes un canal que creo que también lleva tu mismo nombre. Quisiera preguntarte, ¿cómo abordas tú desde el punto de vista filosófico esta doctrina de la justificación? Así que te doy el tiempo, puedes hablar 50 minutos si quieres. Adelante. Bueno, mira, antes que nada yo te haría una precisión. Nosotros los reformados no creemos que la salvación es por fe. Nosotros creemos que es por gracia, por medio de la fe. Digamos, la causa eficiente de la salvación es la gracia, ¿no es cierto? Y la fe es el medio a través del cual Dios se dispone a otorgar la salvación. La salvación es un concepto muy amplio, muy abierto, que a veces remite a la regeneración, a veces remite al lavamiento de la regeneración, a veces remite al bautismo, a veces remite a la justificación, a veces a la santificación y a veces a la glorificación. Pero en definitiva hemos tratado nosotros los reformadores, los reformados, en aceptar que la salvación es un proceso, es todo un proceso que nosotros llamamos el ordo salutis, el orden de la salvación. Desde la predestinación, pasando por el llamado, la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación, que están en Tito 2 y en Romanos 8, es el ordo salutis, también aparece en Mateo. Claramente nosotros tenemos ahí una disposición de varios elementos que van a configurar lo que es la salvación en el crudo, nuestras creencias acerca de la justificación en la doctrina católica y la protestante no difiere demasiado, más que en algunos matices e improntas, ¿no? Quizás el catolicismo hace un poco de énfasis en la justificación intrínseca, que es la que nos modifica y la que nos va santificando, la que nos va haciendo verdaderamente justos, y la Reforma Protestante hace un poco más de énfasis en la justificación extrínseca, que es aquella mediante la cual Dios, con un decreto legal, nos declara justos, siendo nosotros injustos, ¿no? Yo diría que el principio de la justificación es Proverbios 17:15, que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, Jehová no puede justificar al impío y tampoco puede condenar al justo. Sin embargo, en la salvación parecería que sucede eso, parecería que es una condena al justo, que es Jesús, y una justificación al impío, que es el hombre. De hecho, Romanos 4:4 dice, mas aquel que no obra, sino más bien cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces parecería que ahí está hablando de nosotros, ¿no? De que Cristo hace una abominación que es justificar al impío. Pero ciertamente acá entra un poco la doctrina de la sustitución, ¿no? Es decir, nosotros creemos que así como Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios y eligió desobedecer, así Cristo es la fiel imagen del Dios Padre y eligió obedecer. De tal suerte que Cristo tuvo una vida santa y con esa vida adquirió méritos para nuestra vida. De tal suerte que nosotros, teniendo fe en Jesucristo, ocupamos su lugar. ¿En qué sentido ocupamos su lugar? Que somos crucificados en Cristo Jesús y resucitamos en Cristo Jesús para una nueva vida, apropiándonos de los méritos, no solo de los méritos que Él ganó en la cruz, sino también de los méritos que Él ganó en toda su vida. A mí me gustaría hacer énfasis en que Jesús nos estaba justificando todos los segundos de su vida. Cada vez que Jesús estaba pasando por una tentación y superaba esa tentación, nos estaba justificando, estaba ganando los méritos de la salvación. En definitiva, la salvación es por obras, por las obras de Cristo, ¿no? Es Cristo el que con sus obras a nosotros nos salva. Entonces, la sustitución implica que, así como en Adán todos estamos muriendo, así en Cristo todos seremos vivificados. Es decir, nosotros
somos coherederos por imitación del pecado de Adán, recibimos esa heredad que se llama pecado original, y también somos coherederos de la gloria de Cristo por la fe. Entonces, Cristo en la cruz carga con nuestros pecados y se hace a sí mismo pecado y maldición, y recibe la condenación de Dios Padre. Entonces, así como Cristo vivió una vida de santo y sin embargo murió como pecador, así nosotros, habiendo vivido antes en pecados, vamos ahora a recibir una vida nueva y a vivir como justos, aún habiendo sido pecadores. Claramente hay un reato de pecado, que para nosotros los protestantes es una inclinación al pecado, que no desaparece con el bautismo, que se llama el viejo hombre, y algunos colocan ahí el pecado original, y para el catolicismo el pecado original limpia con el bautismo limpia con el pecado original, de tal suerte que el hombre recupera su libre albedrío y peca por voluntad, ¿no? Hay una inclinación al pecado que se llama fomes peccati, pero esa inclinación no te hace pecar, sino que te inclina al pecado. Entonces el hombre peca por su libre albedrío y no por esa inclinación. En el catolicismo esa inclinación no es la causa del pecado, digamos, ¿no? Bien, en función de eso, la justificación extrínseca vendría a resultar de ese decreto mediante el cual, aún nosotros siendo injustos, Dios nos declara justos. Entonces va a venir un católico que hace libre interpretación de la Biblia. Vos viste que ahora está de moda que algunos apologistas católicos interpreten libremente la Biblia, así agarran textos bíblicos que no tienen nada que ver con lo que dice su magisterio y hacen una libre interpretación del magisterio y de la Biblia. Bueno, en definitiva son bastante protestantes algunos. Y ellos dirán, y bueno, ¿dónde dice eso la Biblia? Romanos 4:4 dice: mas aquel que no obra, aquel que no obra, sino más bien cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿ven? Le es contada por justicia. O sea, Dios toma en cuenta la fe como un modo de hacernos justos. ¿Por qué? Porque la fe no es un acto psicológico y emotivo de un asentimiento libre de la voluntad que racionalmente decide creer en la existencia de Dios. Nosotros los protestantes no entendemos por fe únicamente eso, porque si hablamos de esa fe, los demonios también creen que Dios existe y tiemblan cuando creen que Dios existe. Pero la fe de la que hablamos nosotros es una fe que es un don de Dios para adquirir una nueva vida. O sea, la fe de la que nosotros creemos es una fe que nos da una nueva vida. Y claramente la fe sucede a la regeneración. ¿Por qué? Porque los incrédulos no pueden creer en Dios. Y el árbol malo da malos frutos. El árbol malo es el corazón humano que está lleno de pecado, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón salen los malos pensamientos, avaricias, mentiras y asesinatos. Entonces, como del corazón humano, del corazón de piedra que tiene el ser humano, nacen los pecados, evidentemente nosotros no podemos pedirle a alguien que tiene una naturaleza caída, al viejo hombre, que ejerza un acto de fe. Entonces nosotros solo le pedimos pedir un acto de fe a aquel que ya está vivo para la fe. Nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, un muerto no puede creer en Cristo, pero aquel que recibe la vida del Espíritu Santo y aquel que es engendrado por el Espíritu Santo, sí tiene la vocación y la posibilidad de creer. Por eso dice Juan 18:40, creo que dice: esta es la obra de Dios, que creáis en Jesucristo, en el que Él ha enviado. La fe es una obra de Dios, por eso Cristo en Hebreos es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos da la fe. Nosotros cuando ejercemos fe en Jesucristo, estamos ejecutando la fe de Jesucristo. O sea, ese es el misterio. Cuando yo creo
estoy recibiendo la fe de Jesús. Yo estoy creyendo en Jesús por la fe de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, la fe de Jesús, la fe con la cual Cristo creyó en el Padre, me es regalada a mí para que yo pueda ser justificado. ¿Y qué significa ser justificado? Que la salvación es justa. ¿Y por qué la salvación es justa? Porque hay alguien que ha pagado por mis pecados. Y ese que pagó con mis pecados solamente puede ser un cordero de Dios que tiene una vida santa y sin mancha. Un cordero con mácula no puede ser ofrecido al Padre. Tiene que ser un cordero sin mácula. Entonces, ¿yo cómo me puedo apropiar de los méritos de Cristo? Con mis méritos. Eso sería absurdo y es rechazado también por la Iglesia Católica. Yo no puedo apropiarme por mis méritos de los méritos de Cristo. Entonces, si yo en ese momento en el que yo creo en Jesús y tengo fe en Jesús, recibo los méritos de Jesús, soy salvo. Y en eso estamos de acuerdo, católicos y protestantes. Incluso un católico podría creer... Sí, hermano, te escucho. Disculpa que te interrumpe, porque hay a veces como audio y se pierde mucha información que estás obteniendo. Generalmente la parte que hablaste de la iglesia católica se nos fue algo y no quisiera que lo perdiéramos. Perdón. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, sí. A veces cuando hablas, no se parece que es un movimiento que se distorsiona la voz. Ah, bien. Vos decime si querés yo... Ahí está mejor. Ajá, ahí está bien, ahí sí. Dale. Bien. No, yo te decía, tanto protestantes como católicos aceptan que en el momento en el que nosotros ejercemos fe en Jesús, nos apropiamos de los méritos de Jesús. ¿Sí? Y un católico va a aceptar, porque es dogma de la Iglesia Católica, que cuando vos crees en Jesús sos salvo. Ahora, ¿te tenés que bautizar? Sí, pero vamos a suponer que la persona no llega a bautizarse, pero sin embargo ha creído en Jesús. ¿Se pierde? Ningún católico va a aceptar que se pierde, porque ellos hablan del bautismo de deseo. O sea, si yo deseo bautizarme, ya soy salvo, aunque no haya podido bautizarme. Entonces, de hecho, la salvación es por gracia por medio de la fe. Las obras acompañan a una fe viva. Ningún protestante, salvo que acepte la herejía del anomianismo, ningún protestante va a decir que nosotros podemos creer y vivir como quieramos y pecar y vivir en el pecado y en la licencia. ¿Pecaremos pues porque la salvación es por gracia? De ninguna manera. Entonces, nosotros sabemos que nuestras obras muestran, acompañan la vida de la fe. Una fe auténtica produce la vida santa. Una fe auténtica produce obras de santidad. Entonces, yo hago esta fórmula. Yo digo así, mira, la salvación, la justificación es por sola fe, pero la fe nunca viene sola. La justificación llega en el momento de la fe, pero cuando la fe es auténtica, nunca llega sola. Siempre viene acompañada de obras, obras que fueron preparadas por Dios antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Nunca hay que descolgar la doctrina de sola fides de la sola gracia. Es decir, un católico solo podría rebatir la reforma no si critica sola fides, sino si critica sola gracia. Es decir, el catolicismo en el fondo tiene que centrarse en decir que hay algo que pone el hombre, que hay algo que tiene que poner de su cosecha el ser humano. Nosotros sabemos que todo lo que recibimos fue dado por el Padre, toda buena dádiva viene de Dios. Entonces creemos que tanto el arrepentimiento, la regeneración, la fe, la justificación y la santificación vienen de lo alto. Por eso aceptamos la sola fide como un medio de la sola gracia. Jonathan, hay dos cositas que has mencionado que me gustaría como profundizar un poquitico más ahí. Cuando hablas de Romanos 4:4, yo he escuchado apologistas católicos que dicen que ese contexto que Pablo está utilizando, o sea, el contexto en el que Pablo está diciendo esas palabras se refiere al no obrar de acuerdo a la ley, a las obras de la ley, que no se refiere a las obras de justicia que nosotros, tenemos que hacer demandados por el Evangelio, como los mandamientos y todo lo que la Iglesia Católica Romana nos dice. Entonces, pero ahora que he estado leyendo a Trento, el Concilio de Trento, yo me encontré con la sorpresa de que justamente el Concilio de Trento hace una apología o hace una defensa
de que nosotros no podemos hacer nada sin gracia, y hace un argumento basado en ese pasaje diciendo, porque entonces la gracia no sería gracia si fuera por obras. Para hablar y enfatizar la gracia, el Concilio de Trento dice eso. Entonces es claro que para Trento ellos no están entendiendo las obras como las obras de la ley, sino cualquier obra, porque ellos hablan incluso, ni siquiera el creer nuestros, la parte que nosotros ponemos del libro del albedrío, creo que es lo que mencionan, o alguna cosa que tiene que ver con nosotros, pudiera merecer la justificación, pero la obtenemos por los méritos de Cristo para que la gracia sea gracia, y citan justamente Romanos 4:4. Y tú que has dicho también que las obras son el efecto de la fe o acompañan la fe, también estaba viendo que en Romanos 6:22, en el texto griego dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, Reina Valera traduce, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, ves que hay un fruto que se da producto de haber sido libertados, en el contexto de Gálatas 6, que habla de la libertad del pecado en voz pasiva, Dios libertando al pecador para que podamos obedecer. Y luego que hemos sido libertados, entonces dice, usando un presente indicativo activo que implica una continuidad de la acción, pero es un resultado, porque dice, ustedes tienen, o sea, da a entender que ya tenemos continuamente el fruto, porque en el griego es un objeto directo de tener. Tienen el fruto de la santificación de ustedes y el fin o como finalidad o propósito la vida eterna. Entonces, aquí claramente Pablo separa lo que es la justificación, que es la libertad, es ser perdonados de nuestros pecados, de lo que es la santificación como fruto de haber sido libertado del pecado. Pero la Iglesia Católica como que hace de las dos cosas uno solo. Pero es válido. Lo que hace la Iglesia Católica también es válido, porque es una diferencia semántica. Es decir, si yo entiendo justificación también como santificación, puedo entender la distinción que hace la Iglesia Católica. Ahora, si yo hago la distinción clara, formal, entre regeneración, justificación y santificación, es legítimo lo que hace la Reforma. ¿Por qué? Si la justificación antecediera y no existiera la regeneración, entonces valdría el reclamo de anomianismo y de extrinsecismo que plantea la Iglesia Católica, en cuanto que yo soy decretado justo por Dios, pero no tengo vida de santidad porque Dios no está trabajando en modificar mi corazón, en renovar mi alma, en hacerme una nueva criatura verdaderamente. Digamos, el extrinsecismo luterano plantea que la justificación consiste solamente en un decreto legal, pero que nosotros seguimos siendo injustos y pecadores, ¿no? El famoso simul justus et peccator de Lutero. Bueno, en cierta manera sucede así, porque incluso aquel que fue justificado todavía sigue estando reato del pecado. Hay una tensión en lo que la Reforma llama el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? Hay una tensión que el catolicismo, como tiene una antropología integral y no dualista, el catolicismo dice, no hay dos naturalezas, hay una sola persona que o está en pecado venial, y si se muere va al purgatorio, y o si está en pecado mortal, muere y va al infierno, o está en gracia. Para el catolicismo no existe la posibilidad de que la misma persona esté en gracia y en pecado. O está en gracia y está libre de todo pecado, o está en pecado y ha caído de la gracia. En cambio, hay una tensión en las cartas de Pablo, donde el mismo Pablo, que es justificado, también dice a sí mismo que está en pecado. Y muchas cartas de los apóstoles dicen, si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo y estamos haciendo de Dios también un mentiroso. Entonces, el catolicismo razona de esta manera, dice, no, si vos tenés pecado, no estás siendo santificado. Y si estás siendo santificado, entonces no tenés pecado. Y caen en una dialéctica bastante maniquea que les impide entender la complejidad de la cuestión antropológica en la teología cristiana, que implica esta tensión que aparece en Pablo entre el nuevo hombre y el viejo hombre, entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, entre el pecado y la gracia, ¿no? Entre el hombre mayor y el hombre menor. Muchas veces va a aparecer en las cartas del Nuevo Testamento esa tensión en la vida cristiana, ¿no? Entonces, sí, que te iba a decir, ¿no? Y que además cuando uno ve las oraciones atributivas, se llama atributivas, en la que se está
dando una característica o cualidad del sujeto. Pablo, por ejemplo, se menciona a sí mismo, se describe a sí mismo que él es el primero de los pecadores en el momento que está escribiendo la carta. Es una Sí, oración sí. atributiva que no es algo que una acción que yo cometí de pecar, no, es que No, soy no. pecador y soy el Sí, jefe de los pecadores, porque eso es lo que está diciendo sí. Pablo, y eso es algo atributivo, o sea, Pablo atribuye algo a él, a su naturaleza, y justamente habla de eso, soy. Incluso en Efesios habla de ser por naturaleza, ¿verdad? De hacer las obras del pecado. Y lo mismo cuando el mismo habla en razona, creo que ya lo decía hace poco en un video que hice, Romanos 5:8, que Dios muestra, y ahí él muestra en su presente. O sea, y ahí vemos el amor aquí tiene un matiz muy grande a la luz del contexto de Romanos de lo que es la gracia. Porque Dios muestra, es lo mismo que decir, Dios muestra y sigue y continúa mostrando continuamente. Eso es indefinido, eso es imperfectivo. Continuamente muestra su amor a favor de nosotros. Para con nosotros es una idea de favor, a favor de nosotros. Y ahí viene la oración atributiva, en que siendo quienes nosotros, el mismo sujeto somos nosotros, en que nosotros, siendo progresiva la Aún acción de pecadores. ser, un estado, indica un estado ontológico, en que siendo aún pecadores, Sí, Cristo murió por Cristo nosotros. murió por nosotros. Entonces, Cristo muere y Dios muestra su amor en ese estado continuativo en el que nosotros estamos de pecado. Y hay una Es tensión, que como tú lo dices. hay una tensión que es bíblica, o sea, yo no puedo negar que soy pecador y tampoco puedo negar que estoy en la gracia. Yo no puedo negar ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que en esa dialéctica evidentemente hay una progresividad. Es decir, si yo cada vez no soy más parecido a Cristo y menos parecido a Adán, y claramente ahí hay un problema, porque el que empezó la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hay una progresividad a través de la cual esa justificación extrínseca se hace cada vez más intrínseca, se hace cada vez más real, se hace cada vez más propia, para que nosotros participemos de la naturaleza de Dios, lo que explica la segunda carta de Pedro. Entonces, claramente, en esa tensión, cuando yo peco de mi cosecha, ya no peco yo, sino el pecado que vive en mí. Y cuando hago obras de santidad, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, ahí aparece esa tensión, ¿no? Del tertium genus, ¿no? Aparece la tensión entre aquel que está reo del pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago, porque no entiendo lo que hago, porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Hay una tensión en Pablo. Los católicos van a salir por la tangente y van a decir, no, ese texto lo escribió Pablo cuando no era converso. Pablo no escribió las cartas de Pablo cuando no era converso. Y una de las cuestiones más importantes a entender es que si ese texto hace alusión a Pablo cuando era inconverso, no tiene sentido que hable de la gracia y del evangelio y de la justificación. Ningún inconverso va a hablar de Cristo como habla Pablo en la carta de los Romanos. Entonces, claramente, ahí Pablo está mostrando una tensión que en el catolicismo no existe. No existe porque ellos no entienden la radicalidad del pecado y la radicalidad de la gracia. La radicalidad del pecado es que una persona sin la gracia no puede no pecar. Non posso non peccare. Una persona que habita fuera de la gracia y sin la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque lo que se hace sin fe es pecado. Entonces, fuera de la gracia, todo lo que hace el hombre es pecado. Aún aquellas obras que parecen que son justas, ¿no? Nuestras obras de justicia sin la gracia son trapos de inmundicia. Y la radicalidad de la gracia implica que cuando nosotros estamos en gracia, no van a ser contados para nosotros ninguno de nuestros pecados. ¿Pero por qué? Porque el Padre va a reconocer en nosotros la vida de Jesús. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Cuando nosotros habitamos en el Hijo, caminamos con el Hijo. Entonces, evidentemente que todo esto debe ser entendido en el contexto de la eficacia de la predestinación. O sea, Dios va a salvar solamente y a todos aquellos que Él ha escogido antes de la fundación del mundo. Si nosotros desconocemos la doctrina de la predestinación, claramente vamos a pensar que, en definitiva, esta cuestión de la justificación se resuelve en la voluntad humana.
y en los méritos que hace el hombre. Escucha, hermano, cuando hablaste de la predestinación, ahí no se quiere que se hable de la predestinación aquí. El audio se distorsiona por completo. Estabas ¿Ahí hablando me escuchas? realmente de la predestinación y dijiste algo más ahí. A Esa ver, parte me sí. interesa, chico. ¿Me escuchas? Todo me ha interesado, pero esa parte más. ¿Ahí me escuchas? Ajá, sí, creo que sí. A ver, vuélvenos a Mira, hablar de la predestinación. no se puede desarticular la doctrina de la justificación de la doctrina de la predestinación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente han de creer en Jesús con una fe viva y eficaz y obrante aquellos que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Porque la justificación es por fe. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 8:29? A lo que antes conoció, a esos lo predestinó. Y a los que antes predestinó, a esos llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Entonces, ¿a quiénes justifica? A los que le da la fe. La fe es un don de Dios. ¿Y a quién le da la fe Dios? A aquellos que llama. ¿Y a quiénes llama? A aquellos que predestina. Entonces, claramente yo no puedo descolgar la doctrina de la justificación de la doctrina de la predestinación y suponer que la justificación implica un mérito humano o una decisión humana. Claramente que la decisión humana está implicada, pero dentro del contexto de la predestinación, nunca fuera del contexto de la predestinación. Entonces, el catolicismo se viene al tacho cuando nosotros aceptamos que solamente han de creer en Jesús con una fe viva y eficaz aquellos que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces no tiene sentido centrarse en la justificación si nosotros entendemos que la misma fe y las mismas obras son un don de Dios. No, eficaz. pero Jonathan, en el documento de Dessinger, que es un documento oficial del Magisterio de la Iglesia Católica que recoge una serie de documentos oficiales de la Iglesia, Sí. Ellos hablan de la predestinación y hablan prácticamente en los mismos términos que lo plantea Calvino, con una mínima diferencia. Es que ellos ponen de base el libre albedrío, Dios sabiendo de antemano en su sapientísimo consejo quiénes iban a, o sea, que el hombre, quiénes iban a creer, algo así, no recuerdo cómo lo dice, pero el punto es que el centro es que Dios, conociendo el libre albedrío de la persona, predestinó quién se iba a salvar y quién no. O sea, lo que pasa es que caen en una aporía. Esa interpretación, ¿sabe quién la corrige? San Agustín en un libro, en 3 libros, Tratado de la Gracia, de la Perseverancia Final de los Santos y la Predestinación de los Santos. En esos 3 libros, San Agustín explica lo siguiente. Mirá el razonamiento que hace San Agustín de Hipona. Él dice, si yo considero que Dios, en vez de basarse en la predestinación, basa la predestinación en la presciencia, ¿no? Prorizo y prognosis, ¿no? Prognosis y prorizo. Si él basa la prognosis, la prorizo en la prognosis, entonces él prevé una decisión libre mía. Pero ahí hay 2 errores teológicos, que la obra humana sería causa de la obra de Dios, con lo cual lo inferior sería causa de lo superior. Eso filosóficamente repugna la razón. Repugna la razón. Es que tú como filósofo, eso es Dios te estaría teniendo una acción reaccionaria frente ante a algo lo que finito. ya él previó. Entonces el individuo es la causa final, es la causa, perdón, de la causa de la salvación, prácticamente. O sea, el error sería que lo eterno dependería de lo temporal, lo infinito de lo finito y lo perfecto de lo imperfecto. Eso es imposible. No, es imposible que suceda de esta manera. De un atributo de Dios teológico que se le conoce como la aseidad de Dios. Dios es autosustentable, independiente, no depende de nada para sus acciones. Pero resulta que aquí, si él va a ver primero quién hace algo, entonces, y esto se va a convertir en la causa de lo que Dios haga. No, aparte, si él ve mi respuesta a la fe, en definitiva, mi fe, la respuesta a la fe, el querer y el hacer, y la perseverancia en el hacer y en el querer, vienen dados por Dios. O sea que incluso la presciencia, si supone mi respuesta, debe suponer que mi respuesta supone la gracia. En definitiva, ¿quién hace la diferencia entre el que se salva y el que no se salva? El catolicismo debe responder que a la diferencia la hace el hombre, y la reforma tiene que responder que a la diferencia la hace Dios. En ese ahorita que recuerdo un argumento que se levantó, que al final lo que tú planteas es que el punto es que caemos en algo circular, ¿cierto? De alguna manera. Porque alguien siempre vamos a caer en Dios. Sí, siempre vamos a llegar a Dios. Sí, alguien argumentó y dijo, cuando dice a los que antes conoció también los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, los justificó los glorificó.
¿Cuál es el antecedente de a estos? Dijo alguien, basándose en el griego, por supuesto. Entonces él dijo, ya sé, en el 28 dice a los que le aman, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Entonces a estos que el Señor predestinó es a los que le aman. Entonces él quiere poner el amar a Dios como la causa por la cual Dios los conoció, los predestinó, los justificó, etcétera, los glorificó. Pero hay un problema. Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, si estos están amando a Dios, está porque el verbo está en presente, implica que están en un estado de amor a Dios, aunque sea el antecedente. ¿Cuál es la razón por la que ellos aman a Dios? Para eso están los genitivos objetivos, los genitivos plenarios, cuando dice que, por ejemplo, que nada nos separará del amor de Dios. En el griego tiene un valor mucho más importante en la semántica y en la gramática, porque quiere decir del amor de Dios. Ese de Dios implica el amor que viene de Dios y que entonces una vez que está en nosotros, entonces se dirige hacia Dios de parte de nosotros. Es subjetivo porque viene de Dios. Dios viene siendo el sujeto, nosotros somos el objeto, somos objetos de ese amor de Dios, y una vez que el amor está en nosotros, entonces nosotros amamos a Dios. Eso se le llama genitivo plenario. Pero de todas maneras es una causa. Yo no puedo dar mi amor a Dios objetivamente si primero Él no la deja caer en mí, siendo yo el objeto pasivo de ese amor. Entonces, más o menos, se vuelve a caer el punto. El antecedente son los que aman a Dios continuamente, ¿ok? Pero los que aman a Dios, para poderle amar, para poder entrar en ese estado, en esa gracia de amar a Dios, tienen primero Dios que haber tomado la iniciativa, y caemos en lo mismo. Es que no, es imposible. O sea, o yo tengo que interpretar que yo amo a Dios primero y soy pelagiano, o tengo que interpretar que Dios me ama primero. De hecho, hay algunos que traducen más a todos aquellos, todo sucede para bien de aquellos a quien Dios ama. Coloca como agente a Dios y como genitivo pasivo al hombre, ¿no? Yo no sé cuál es la correcta traducción en el griego, pero sí te diría que ya sea que Dios me ama o que yo amo a Dios, no puedo suponer que mi amor a Dios es causa del amor de Dios o que es primero antes de la predestinación. O sea que la predestinación depende de mi amor. Es totalmente ridículo, es pelagiano, es totalmente herético, y el catolicismo no tiene otro remedio que decir, este es un misterio insondable. Porque si lo tiene que explicar, si no acepta la reforma, tiene que ser pelagiano. Sí. O sea, el catolicismo, la única manera de no ser pelagiano es decir, este es un misterio, no se puede explicar. No, Jonathan, además que el del contexto, hay que respetar el contexto. Esto es un género epistolar. Cuando tú vas, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, que es un capítulo que habla mucho del amor, nos explica cómo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones abundantemente por el Espíritu de Dios que nos fue dado. O sea, Pablo está presentando a los cristianos como objetos del Espíritu Santo en primer lugar, pero que viene acompañado con algo que derrama en nosotros abundantemente, que es el amor. Por lo tanto, a estas personas es correcto que se llame y se hable de ellos, o a medida que Pablo avanza, ahora los describe como los que aman a Dios, pero ven que han sido objetos del amor de Dios. ¿Sabes qué pasa, Winston? Nosotros tenemos una roca firme, y te lo digo así. Nosotros tenemos sola gracia. Todo lo resolvemos en sola gracia. Si vos negás sola gracia, no podés ser cristiano. No podés ser cristiano si negas sola gracia. Pero ¿qué piensas tú de la opinión de, por ejemplo, de John? Hay un no me recuerdo el nombre, creo que es John Barclay, que trata de hablar de que la gracia para Pablo no significa inmerecido, sino otra cosa, algo que esté ligado a las acciones y eso. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que la gracia y las obras se excluyen mutuamente, Jonathan? Ahí te dejo para que nos digas, nos hables un poco de eso. Perdón, Jonathan, ahí está. Ahí está. No, sí y no. Se excluyen en cuanto a el orden de causalidad. Si la salvación es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si la salvación es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Entonces, ¿qué tienes que no se te haya dado? Tú pides arrepentimiento, viene dado por Dios. Entonces, un católico me va a decir, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Entonces nosotros tenemos que ir a Timoteo, cuando Timoteo nos dice en el segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces, me pregunto yo, ¿la salvación implica arrepentimiento? Sí. ¿Y quién da el arrepentimiento?
La Biblia dice que lo da Dios. La salvación implica la regeneración. ¿Y quién me hace nacer de nuevo? La Biblia dice que Dios. La salvación implica buenas obras. ¿Y quién da las buenas obras? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creando en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, entonces, no, pero ¿qué es lo que pone el hombre? O sea, el catolicismo tiene que responder algo. ¿Qué es lo que pongo yo? Y Lutero da en el clavo. Cuando le hacen esta pregunta, Juan Eck le hace una pregunta a Lutero y dice, pero entonces los hombres no ponemos nada. Sí, dice Lutero, ponemos los pecados. Es lo único que podemos poner nosotros en la salvación. ¿Sí? Entonces Lutero en una oración le dice, Cristo, tú eres mi gracia y yo soy tu pecado. Esa es la base del Evangelio. La realidad es que yo en la salvación pongo los pecados. ¿O acaso yo puedo poner algo bueno que no venga de Dios? Sí, hay una tendencia también. El que dice eso es un hereje. El que dice eso es un hereje. No puede decir que el hombre pone algo que no viene de la gracia. Hay una tendencia. Ahora, si viene de la gracia, entonces el catolicismo acepta sola gracia. Y si aceptan sola gracia, entonces se tienen que dar cuenta que el libre albedrío es de la gracia, las obras son de la gracia, la fe es de la gracia, el querer y el hacer son de la gracia, el arrepentimiento es de la gracia. Entonces, si todo es de la gracia, ¿quién hace la diferencia? ¿El que da la gracia o el que la recibe? El catolicismo tiene que caer en una aporía tremenda por no aceptar sola gracia. ¿Y por qué el catolicismo no puede aceptar sola gracia? Porque no quieren dar el brazo a torcer de reconocer que la reforma es la que ha redescubierto la verdad central del Evangelio. Y no les queda otro remedio que darle ciertos méritos al hombre. Ellos van a decir méritos de congruo, méritos de condigno, y van a decir que Dios, siguiendo a San Agustín, al viejo San Agustín, que Dios corona en nuestros méritos sus dones. El tema es que nosotros no tenemos méritos, porque justamente si la obra es de Dios, el mérito es de Dios. Es por eso que la gracia, charitos, es un don inmerecido. Yo me río, por ejemplo, cuando los católicos dicen, María es que caritomene, es llena de gracia, porque interpretan gracia como un don de María, y no se dan cuenta que María es llena de gracia porque tiene un don inmerecido. ¿Y por qué María tiene un don inmerecido? Y porque es pecadora. ¿Y quién dice que es pecadora María? La Biblia dice, todos los hombres son pecadores, salvo Cristo, todos los hombres son pecadores. Entonces, como yo no entiendo la gracia, fíjate que siempre hay que llevarlos a la gracia. Como no entiendo la gracia, yo tengo que decir que la santidad de María es gloria de María, no es gloria de Dios. Entonces hay que darle culto a María. Si yo entiendo la gracia y María es santa, tengo que darle gracias a Dios. Tengo que darle gloria a Dios, tengo que darle culto a Dios. ¿Por qué? Porque María es santa no por una obra de María, sino por una obra de Dios Padre. Entonces, como no se entiende la gracia, se pone el mérito en el hombre para justificar el pelagianismo, el semipelagianismo que tienen ellos. Y entonces, la única manera de salir de la herejía es aceptar sola gracia, pero si se tirarían un tiro en el pie, porque tendrían que negar el Concilio de Trento, y si niegan el Concilio de Trento, tienen que negar la condena a Lutero, y si niega la condena a Lutero, tienen que reconocer que Lutero tenía razón en ese tema, y que ellos estaban equivocados. Entonces con eso se cae el magisterio, se cae la tradición, se cae el Papa, se cae la infalibilidad de la Iglesia, se cae todo. Entonces no pueden reconocer el error. Y como no pueden reconocer el error, tienen que decir, bueno, sí, en realidad sí es por gracia, pero bueno, en realidad hay que hacer la distinción. Ese es el gran problema que tienen ellos, digamos. O a la diferencia la hace Dios, porque Él es el que da la gracia y Él es el que produce todo, o a la diferencia la hace el hombre. Exacto. Ese es el... Sí, hay un punto ahí que es muy importante, que es el mismo Concilio de Trento reconoce que aún los cristianos, cuando se les dan los mandamientos, no pueden obrar los mandamientos, hacer, obedecer sin la gracia. Ellos son bien dependientes de la gracia. O sea, por lo menos Trento dice, Dios no le va a pedir al hombre que haga algún mandamiento, no le va a dar un mandamiento, sino va a obedecer. Sí. Ellos dicen eso, pero no son consistentes porque arriba, cuando
el proceso de cómo se da la justificación, la salvación y eso, ellos hablan de que el hombre no puede hacer nada sin la gracia. Pero entonces, si Dios dice al hombre que se arrepienta, que no crea, que el hombre esto, no le está diciendo Dios que, no le está pidiendo Dios al hombre cosas que no podría hacer, entonces no son consistentes. Yo creo que la fe es un don, incluso hay una tendencia evangélica, entre comillas, que se llaman los campbellistas, un movimiento de Alexander Campbell que surgió creo que en el siglo XVIII, recuerdo que ellos trataron de establecer un sistema, un ordo salutis de que primero hay que hacer obras, por que decía, primero hay que creer, arrepentirse, bautizarse, invocar el nombre, ser la imposición de las manos y un montón de cosas, hacer obras de perseverar para poder entonces ver si podemos ser salvos. Era muy complicado porque en el fondo no era salvación. Pero lo que yo creo es que una persona pues de estas que en el evangelicalismo hay una tendencia que no cree que la fe es un don, cosas que los reformadores estamos de acuerdo tanto con los católicos como con los ortodoxos, que realmente la fe es un don. Pero hay una persona que ha dicho, por ejemplo, cuando Cristo dice el que cree y arrepentirse, ¿verdad? Crean y arrepiéntanse, creo, en mandamientos. Entonces la persona dice, alguien usa ese argumento y dice, aquí no está la sola fe, sino fe y arrepentimiento. Son dos cosas. La persona perdón, se había ido la señal. La persona se apoya en un libro de Bullinger y dice que aquí ocurre una figura que se llama endiadis. Cuando dice arrepiéntanse y crean, o sea, creer y arrepentidos quiere decir crean como el arrepentido pasa a ser un adverbio de modo arrepintiéndose. Y de esa manera se salvaguarda el concepto de la sola fide. Pero luego esta persona va a levantar un argumento y va a decir, la fe no es un don, pero tú acabas de leer en Timoteo y también Luke escribe en Hechos de los Apóstoles, creo que en el capítulo 10 u 11, que con que Dios también a los gentiles les ha concedido el arrepentimiento. Entonces, si la endiadis, el modo de creer es arrepintiéndome, como dice la endiadis de algunos que han levantado este argumentazo, entonces entendemos que el arrepentimiento es un don, tenemos entonces que concluir que el arrepentimiento y la fe están traslapadas y que realmente la fe es un don, inevitablemente. Mira, hay un problema teológico cuando ellos dicen, Dios te da la fe como don de creer, pero no te da el acto de creer. Pasa que la fe implica el don y el acto, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la obra de Dios, que creáis, no dice que puedan creer, dice que crean. Juan, hay un versículo de Juan que dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel del cual, que crean en aquel al cual Dios ha enviado. Es una obra de Dios. La fe no solo es un don de Dios, es una obra de Dios. Entonces Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Eso está en la Biblia. Entonces, la única manera de negar el protestantismo es negar la sola gracia. Todo depende de la sola gracia. ¿Por qué nosotros tenemos la Escritura? Por gracia de Dios. ¿Por qué creemos? Por gracia de Dios. ¿Por qué damos gloria a Cristo? Por gracia de Dios. ¿Por qué es la salvación por medio de la fe? Por gracia de Dios. ¿Por qué la mediación absoluta es de Cristo? Por gracia de Dios. La única manera de destruir el protestantismo es negar sola gracia. Ahora, la única manera de negar sola gracia es darle mérito al hombre. Y caer en el pelagianismo, inevitablemente. Y caer en el pelagianismo o en el semipelagianismo. Entonces, ellos te van a decir, el hombre no tiene potencia natural para la fe, tiene potencia obediencial. Es decir, que el hombre está capacitado para responder al llamado de la fe. No para creer, pero sí para responder al llamado de la fe. Pero lo que pasa es que esa respuesta también es un don sobrenatural. Ellos dicen es un don natural, porque ellos desarrollan el concepto de potentia obedientialis, potencia obediencial, y desiderium naturale videndi Deum. Es un deseo natural de ver a Dios. Entonces, la gran herejía de Roma en ese aspecto es considerar que el hombre tiene un deseo natural de ver a Dios y que el hombre nace inclinado hacia la fe. Porque la Biblia, con su concepto de total depravación, no dice que nosotros nacemos inclinados hacia la fe.
Dice que nosotros nacemos en la incredulidad, nacemos en la muerte, el pecado y la enemistad con Dios y somos hijos de la ira, al igual que los demás. Y nacemos descarriados, extraviados en deleites, pecados y concupiscencias, como todos los demás, muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la doctrina de la Biblia. Entonces, la gracia sobrenatural no viene a consumar una inclinación natural. No hay una continuidad entre la inclinación natural y la gracia sobrenatural. Hay un quiebre, por eso el concepto de metanoia, que es arrepentimiento, es una ruptura, no es una continuidad. Nosotros, antes que vivíamos en pecado y extraviados en los deleites y siguiendo los deseos de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de la ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús y juntamente con Él nos resucitó. Entonces, hay un quiebre. El concepto de metanoia, de arrepentimiento, implica que el hombre iba para un lado y ahora comienza a ir para otro lado. Entonces, la gracia sobrenatural no es la coronación, no es la culminación de los deseos naturales del hombre. Porque el deseo natural del hombre no es creer. El hombre natural no puede creer en Dios. El hombre carnal, separados de Dios, nada podemos hacer, y el hombre natural no puede creer en Dios. Hay un texto que me ayudó a mí a comprender esto mejor, Jonathan, te lo voy a compartir aquí en Reina Valera, y también está en la interlineal, porque nosotros no tenemos problemas en aceptar lo que dice este pasaje. Mira, aquí en Hechos capítulo 3:16, voy a leerlo como tradujo el comité de Reina Valera, dice, y por la fe, hablando de que había sido sanado, creo que era un paralítico, ¿no? En Hechos 3, y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Aquí hay un asunto de confirmación. Si algo se confirma es porque había un plan antes, ¿no es cierto? Confirmado su nombre y la fe, dice, ahora aquí viene el punto, y la fe que es por él, o sea, que es por él, en el griego es que es a través de él, o sea, que la fe le llega siendo Jesús, porque está hablando del nombre, entonces él es el agente mediador que concede la fe, por eso se puede decir, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia, perdón, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este texto queda completamente claro. Reina Valera incluso traduce la fe que es por él. Algunas Biblias dicen la fe que viene de él, porque ahí se tiene que suplir el verbo, no está en el griego, simplemente dice la fe a través de él. El punto aquí es que no se puede negar una agencia mediadora personal de alguien que está fungiendo como el que concede u otorga la fe a esa persona, confirma su nombre en esa persona y se produce el milagro, la sanidad que esta persona está recibiendo. Ahora, si esto es en materia de un milagro, ¿por qué pensar que en algo que es mucho más importante, como lo es la salvación, entonces ahí no es un don? Es un don aquí, Cristo concede el don para que se dé un milagro, una sanidad física, pero no concede el don para producir el milagro de la salvación, que es muchísimo más importante y trascendental a la vida eterna. San Agustín explica, el initium fidei, el inicio de la fe, la consumación de la fe y la perseverancia en la fe son de la gracia. Y cuando San Agustín explica, dice, esta es la fe que creemos todos los cristianos desde el comienzo, dice Agustín, ¿no? Yo estoy diciendo lo que hemos creído siempre los cristianos. Nosotros tenemos una roca firme en la Reforma, eso no tenemos que perderlo nunca. Nosotros tenemos sola Deo gloria y sola gracia. Todo lo demás es reposo ahí. Nosotros sabemos que, yo te lo voy a decir en una frase teológica, Dios hace en nosotros lo que nos pide que hagamos. Lo dice San Agustín con otras palabras, dame lo que pides y pide lo que quieras. Es una obra de Dios en nosotros. Pero entonces nosotros somos títeres. No somos títeres, nosotros tenemos una voluntad, pero nuestra voluntad no está por encima de Dios. La oración no consiste en que yo convenza a Dios de que Él haga mi voluntad. La oración está para que mi voluntad se ajuste a la de Él, para yo decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, nosotros en la salvación no torcemos la voluntad de Dios, nosotros nos acomodamos a la voluntad de Él. Entonces, teológicamente vamos a decir así. Nosotros, antes de la conversión,
estábamos en el pecado. Y después de la conversión, el pecado está en nosotros. Ahí hay una gran diferencia entre que el hombre esté en el pecado o que el pecado esté en el hombre. Lo decía un rabino, fue más fácil a Moshe sacar a su pueblo de Egipto que sacar a Egipto de su pueblo. Cristo nos saca del señorío del pecado, pero después tiene que consumar. ¿Regresaste, Jonathan? Ahora, ahí estamos. No, creo que se había ido la señal, pero habías dicho, a ver si entendí bien, que hay una diferencia entre decir el hombre está en pecado o el pecado y a decir el hombre, Claro, el pecado está en el hombre. claro. Hay un rabino judío que dice, fue más fácil para Moisés sacar a su pueblo de Egipto que sacar Egipto de su pueblo, ¿no? Egipto todavía seguía en el corazón del pueblo judío. Aunque los judíos hayan salido de Egipto, seguían arrastrando a Egipto en su corazón. Eso pasa con el pecado. Dios nos saca del señorío del pecado, pero nosotros seguimos arrastrando el pecado con nosotros. Esto es hasta el final. La expiación de la iniquidad es un proceso que dura toda la vida en el cristiano. No es un momento donde decís, no, yo antes vivía en pecado y ahora ya no. Entonces, para hablar del pecado tengo que hablar en pasado. El cristiano no habla del pecado en pasado. Todavía hoy estamos en pecado, porque para no pecar tenemos que cumplir perfectamente la ley. Y para cumplir perfectamente la ley no podemos violarla en ningún punto. Santiago 2:10 dice, pero el que quiere cumplir la ley y la ofende en un solo punto se hace culpable de haberla violado por completo. La única manera de vivir en santidad pura y de no pecar es cumplir la ley a la perfección. Y cumplir la ley a la perfección es hacer todo, solo lo que Dios quiere, todo lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, de la forma en la que Dios quiere y como Dios quiere. Bueno, si hay algún católico que haga todo lo que Dios quiere, solo como Dios quiere, siempre que Dios quiera, de la manera en la que Dios quiere y el tiempo en el que Dios quiere, bueno, a mí me encantaría conocerlo. Pero bueno, si no existe ese católico, entonces quiere decir que todos nosotros los cristianos todavía aún tenemos pecados que deben ser expiados. Sí, ahí hay un problema también. Volvemos a caer en el punto del amor. Vamos a decir, y algunos van a decir, no, es que la ley de Cristo se resume ahora en el amor a Dios y al prójimo. Ok, estamos completamente de acuerdo. Pero ¿quién ama a Dios perfectamente? Porque la demanda de Dios es alta. ¿Quién ama a Dios perfectamente y quién ama a los Cristo, demás perfectamente? Cristo. Entonces nosotros no lo podemos lograr. Lo hacemos a través de Cristo. Cristo lo hace por nosotros lo intentamos y tratamos, de verdad que nosotros le ponemos ganas, como decimos en Venezuela. Ya se me iba a sacar toda una grosería, porque de repente suena hasta vulgar, pero nosotros sí le echamos duro, ¿entiendes? Le damos duro. Entonces, pero en el fondo, o sea, yo creo que esa fue prácticamente la tensión y la lucha que tuvo Lutero en parte, o sea, por mucho que uno procure, aún si uno lacera su cuerpo como antiguamente los monjes, ¿verdad? Que se autoflagelaban y todo, aún así, de verdad lo hago perfectamente. ¿Cuándo es suficientemente? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo sería completamente suficiente como para decir, ya agradé a mi Señor? No, eso no es justo. Si me pones en desventaja tomándote tu mate allá, yo aquí con un caldo de red bien buena para echarle diente y nada, ya que me lo voy a traer y me lo voy a comer a ver si me vas a competir conmigo con ese mate, chicos. Sí. No, bueno, San Pablo dice, no que crea yo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Nosotros hay que aplicar la doctrina del ya, pero todavía no. Ya en Cristo, pero todavía no en plenitud en nosotros. Es un proceso que dura toda la vida, ¿no? La santificación dura toda la vida, ¿no? Entonces, esa es la doctrina. Yo estoy convencido de la doctrina de la Reforma, cada vez me convenzo más. Solo me basta escuchar a un católico para convencerme más de las doctrinas de la Reforma. Sí, alguien me va a decir, ¿cómo te hiciste reformado? Escuchando a los católicos. Jonathan, entonces, en pocas palabras, de este programa podemos concluir, o sea, ir concluyendo ya, haciendo algunas consideraciones de cierre. Si queremos desmontar todo el aparataje, todo el sistema católico romano, ataquemos el punto de la gracia. Llévalo a la gracia, sacalo de la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación no es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Hay que llevarlos a la gracia. ¿Me entendés? Entonces, ¿viene de Dios o no? Sí.
¿La elección viene de Dios o no? Sí. ¿El querer y el hacer vienen de Dios o no? Sí. ¿La obra viene de Dios o no? Sí. Listo, ¿el arrepentimiento de quién viene? Llévalos ahí, todo el tiempo llévalo ahí. ¿De quién viene eso? ¿Y quién pone eso? ¿Qué tienes que no se te haya dado? Y si se te fue dado, ¿por qué te jactas como si no se te hubiese dado? Hay unas palabras en esa misma consonancia de Juan Bautista que dice, no puede el hombre hacer nada si no si no lo hubiese recibido de Dios, del cielo, No, si no lo recibe del cielo, algo así dice Juan no, Bautista. por supuesto, por supuesto. Hay que llevarlos ahí. Ellos te van a llevar, no, que la justificación, que la santificación, que el extrinsecismo, que esto, que vos llevarlos al tema de la gracia, porque ese es el fundamento. Todos los demás son medios de la gracia. Hay que llevarlos a la gracia y decir, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Si lo pone el hombre, ya no es de la gracia. Y si es de la gracia, ya no lo pone el hombre. Eso Sí, es lo que explica Pablo, digamos, ¿no? Entonces, sí. no hay posibilidad de que sea por obras y por gracia. Hay una tensión entre la obra y la gracia. Y en definitiva, la obra es obra de Cristo porque es de la gracia. Pero entonces ya no es una obra humana, porque las obras humanas ante Dios son trapos de inmundicia. Es como decirle, ¿sabes qué impresión me da cuando un católico cree que puede hacer obras justas o que puede colaborar con Dios por su libre albedrío? Que quieren impresionar a Messi. ¿Te puedes imaginar un jugador de fútbol que crea que puede impresionar a Messi, que puede dejar a Messi con la boca abierta o a Sí. Maradona? Es decir, si hay un jugador de fútbol que cree que puede impresionar a Messi, es porque no se conoce el jugador o porque no lo conoce a Messi. Sí. Entonces Calvino comienza la institución de la religión cristiana diciendo no se puede conocer como pecador aquel que no conoce a Dios en su santidad y no puede conocer a Dios en su santidad quien no se conoce como pecador. El conocimiento de Dios y del hombre se autoimplican. Entonces, si yo creo que puedo impresionar a Dios por una obra mía, por más que esté movida de la gracia, siempre que es mi obra, es imperfecta. Y es imperfecta porque yo soy imperfecto. A Dios no puede impresionarlo una fe imperfecta o una obra imperfecta. La única obra que puede merecer una redención eterna es la obra de Cristo, porque la obra de Cristo no está contaminada por el pecado. Por eso nosotros creemos que la salvación es por la obra de Cristo y que nosotros nos apropiamos de la obra de Cristo, de los méritos de Cristo, por la fe, porque en la fe nosotros nos hacemos semejantes a Cristo y Cristo se hace semejante a nosotros. Entonces, Cristo vive una vida santa, pero muere como pecador. Nosotros vivimos una vida en pecado, pero somos justificados como si fuésemos santos. ¿Por qué somos contados como justos, aun siendo injustos? Por Pablo los hace méritos de Cristo. claro, ¿no? Y Pablo hace un argumento muy parecido a lo que tú estás diciendo, sobre todo en la carta a los Gálatas, cuando él habla de Cristo como la simiente en singular. Y al poner a Cristo como la simiente singular, los que creemos en Cristo somos vistos como un todo, como un solo, como que si fuésemos uno solo con Él. ¿Eh? Porque la bendición, la promesa dada a Abraham es a Abraham y a su simiente, hablando de uno. Entonces Ah, nosotros, por eso hay, dentro de ese contexto, Pablo va a decir, de manera que no hay hembra ni varón. Si no hay hembra ni varón, porque el que se está viendo es a Cristo, la simiente, y nosotros por la fe estamos unidos a Él. Y al estar allí, Pablo no ve, perfecto. Pablo está diciendo, mira, aquí no hay hembra, ni varón, ni esclavo, ni libre. En ese contexto está diciendo, es que aquí el que se está viendo es a la simiente, porque a él fue dada la promesa. Es un tremendo argumento Maravilloso. que desmonta la Iglesia Católica Romana. Maravilloso. Estoy de acuerdo. Estoy de Sí. acuerdo. Esa es una fe sólida. Nosotros, si vos sos protestante y me estás escuchando, vos tenés una fe sólida y la solidez de tu fe no depende de lo que diga un concilio, un papa, un obispo o un cardenal, ¿no? La fe que depende de lo que diga un hombre es una fe muy endeble y muy frágil. Nosotros tenemos una roca firme porque ponemos los ojos en Cristo, que es autor y consumador de la fe. Entonces, ojo que si ustedes creen que necesitan algo más que Jesucristo, es porque le están quitando a Jesucristo la suficiencia. Tengan cuidado, todo lo demás acompaña a la fe, pero no es central. Lo único central es la cruz y Cristo y el Evangelio. Como buen Si quieren bautista, poner en el centro. como buen bautista, yo diría lo que dicen por ahí los teólogos bautistas, cuando se les cuestiona mucho eso con respecto a las obras. Es que somos salvos por fe y por obra. Ellos responden muy sarcásticamente, sí, somos salvos por fe y obras,
por fe y obras, pero las obras que Cristo hizo, no las obras Claro, que yo hice. claro, Porque, claro. o sea, y lo que tú, como empezamos esta plática, cuando uno lee la carta a los colosenses, hace poco terminé una traducción desde el griego de esta carta, no la he publicado, estamos trabajando en la revisión, pero a mí me llamó mucho la atención encontrarme en toda esta carta que lo que tú decías, ahí se presenta Cristo, o sea, cuando Cristo se circuncidó, nosotros nos estábamos circuncidando. Cuando Cristo se bautizó, nosotros nos estábamos bautizando. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros estábamos crucificados. Cuando Ujú. Cristo fue sepultado, nosotros estábamos siendo sepultados. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados, sepultados. Cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos resucitados. O sea, Eso dice. se nos aplica todas las acciones de Cristo a nosotros en la carta de los Es que Colosenses. eso es lo que explica San Agustín, el concepto de solidaridad. Cuando Adán estaba pecando, nosotros, como él como representante federal de nosotros, Cabeza, nosotros ¿no? estábamos pecando en Adán, así como en Adán todos hemos pecado, ¿eh? Así como en Adán todos hemos pecado, yo estaba en Adán pecando y estaba en Cristo cumpliendo. Ujú. ¿Qué hice yo activamente para estar en Adán? Participo de Adán. ¿Por qué? Por la naturaleza. ¿Y cómo participo de Cristo? Por la gracia. Entonces, Ujú. soy participante de Adán por la naturaleza, ese es el primer nacimiento, y soy partícipe de Jesucristo por la gracia, que es el segundo nacimiento. La teología reformada cierra por donde sea, ¿no? No tiene, Sí. al menos yo ahora no le encuentro baches. Tú como filósofo, ya para cerrar, que estamos cerrando hace ratito, pero ya para unas palabras finales, por lo menos, tú, desde tu experticia, que has revisado las obras de Agustín de Hipona, de los padres de la iglesia y algunos otros filósofos y todo, y padres de la iglesia, ¿cómo tú, o sea, tú ves que la fe reformada es razonable, es lógica, es filosóficamente sustentable y teológicamente bíblica? ¿Cómo concluirías tú ese punto? Algunas consideraciones. Sí, filosóficamente depende de cierto neoplatonismo, por el tema de la tensión entre el nuevo y el viejo hombre, Ujú. hace alusión un poco a una dualidad antropológica. Esa dualidad responde a una tensión propia del griego entre soma y psique. Por otro lado, es coherente, es sistemática, es consistente y es histórica. Yo podría probar que la fe reformada tiene una historia, de hecho lo pruebo yo en un libro que se llama Fundamentación de la religión cristiana. Acá yo pruebo cómo las doctrinas básicas de la reforma están presentes en los padres de la iglesia. Entonces, claro que hay padres que defienden la postura católica, como se la conoce, sí, es verdad, pero no es cierto que los padres de la iglesia tengan al unísono una fe monolítica que apoya los cánones de Trento. Esa historiografía es totalmente falsa. Ujú. Y en definitiva, si hay padres para todos los gustos, es porque en definitiva, acá la que resuelve la cuestión es la fe en la escritura por el Espíritu Santo, ¿no? Y la escritura no puede ser quebrantada, Así es. no puede ser quebrantada. Así que, hermano, es un placer para mí estar contigo. Jonathan, ¿cómo te ubicamos? Las personas, teníamos 111 personas ahora conectadas, 110, 111 por ahí. ¿Cómo te ubicamos en tu canal? ¿Cómo se llama tu canal? ¿Qué obras has escrito? ¿Dónde las conseguimos? Bueno, mira, Adelante. yo ayer hice un video explicando la doctrina de la predestinación en San Agustín, ¿no? Así que los invito a ver ese programa de la justificación en San Agustín, invitando a debatir a Hugo Delgado, que hoy a la noche va a responder si acepta o no debatir conmigo. Bueno, yo escribí como 8 obras que ahora no viene al caso mencionarlas, ¿no? Pero me encuentran en mi canal, Jonathan Ramos, así se llama. Así que ahí los espero. Un fuerte abrazo y bueno, te espero en mi canal en cualquier momento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que quiero decir esto para cerrar, gracias a la audiencia que ha participado activamente en el chat. Aquí hay otro debate en el chat, chicos, pero yo quiero decir que yo mencioné en mi video anterior que estaba pasando por un momento bastante difícil y Jonathan solidariamente me escribió, fue una de esas personas que me escribió para ofrecer su mano a mano amiga y decir en qué te puedo ayudar. Y yo le dije, bueno, ayúdame trayendo un programa, ya que a veces no tengo ánimo, como a veces tengo ganas de hacer un programa y tengo varios programas hechos y cuando voy a salir el desánimo me cae y digo no voy a hacer nada, pero estoy lidiando emocionalmente con estas luchas internas que uno a veces tiene, ¿verdad? De cosas que a uno le han ido pasando,
Pero si hay alguien que quiera acompañarme, tal vez me animo. Entonces, una manera de levantarme el ánimo es vente a un programa y hablemos de la justificación por la fe. Y te agradezco, Jonathan, porque eso me ayudó a mí a agarrar la fuerza para estar aquí otra vez. Es un temazo que es de mi pasión. Contás conmigo, en serio, para lo que necesites. Contás conmigo. Necesito $5,000, así que mándamelo pues y una camioneta. Vamos y hagamos una vaquita. Sí, Un abrazo. una vaca. Pues hermano, un gran abrazo para todos. Un abrazo.